Cuando dejas de rogar, todo cambia. Pero no porque el mundo se vuelva más justo, sino porque por fin dejas de traicionarte. Rogar, ya sea amor, atención, validación o respeto, es la forma más refinada de autoabandono. No lo haces porque amas mucho, lo haces porque te amas poco. Es una estrategia emocional de supervivencia que aprendiste cuando creíste que tu valor dependía de ser elegido, de ser necesitado, de ser útil. Pero detrás de cada súplica hay una confesión silenciosa. No soy suficiente para que me elijan sin rogar. Has disfrazado tu desesperación con nombres nobles. Le llamas paciencia, le llamas comprensión, le llamas amor incondicional. Pero no es más que miedo crudo, miedo a ser invisible, miedo a ser olvidado, miedo a quedarte solo con tu propio reflejo. Y lo sabes. Sabes que sigues ahí no porque no puedas irte, sino porque no soportas lo que eso diría de ti, porque si dejas de rogar, ya no tendrás a quien culpar por tu vacío. Tendrás que enfrentarte a ti. Te aferras a relaciones que te humillan, a trabajos que te desgastan, a amistades que te usan, y cuando te preguntan por qué no te vas, das respuestas decoradas. Estoy esperando que cambie. Sé que en el fondo me quiere. Las cosas no son tan malas. Pero en lo profundo sabes la verdad. Estás rogado porque temes no tener otra opción, y esa es la raíz de todo. No es amor, es miedo a tu insignificancia. Rogar no es un acto de fe, es una traición silenciosa a tu propia dignidad. Es el momento en que sabes que no deberías estar ahí, pero te quedas de todos modos, porque crees que si te vas nadie más va a llegar, porque confundiste lealtad con resignación, y ahora estás atrapado, no por la otra persona, sino por la narrativa que tú mismo construiste para justificar tu servidumbre emocional. ¿Sabes por qué nunca cambia nada? Porque en tu interior no has decidido que mereces algo diferente. Sigues, esperando que el mundo te trate mejor, sin haberte tratado tú con respeto primero. Y eso nunca funciona. El universo no responde a tus súplicas, responde a tu vibración interna. Mientras sigas rogando, seguirás proyectando escasez. Y la escasez siempre llama a más escasez. Tienes miedo de soltar porque no confías en tu capacidad para sostenerte solo. Prefieres seguir recibiendo migajas a correr el riesgo de descubrir que puedes alimentarte solo. Porque si lo hicieras, ya no podrías seguir diciendo que el problema está fuera de ti. Tendrías que aceptar que fuiste tú quien se mantuvo pequeño, quien se arrastró, quien eligió quedarse en el suelo cuando ya no había cadenas. La mayor cárcel no es la relación que tienes con otros, es la relación que tienes contigo mismo. Y cada vez que ruegas, fortaleces esa cárcel. No por lo que los demás hacen contigo, sino por lo que tú permites en nombre del amor. No estás esperando amor, estás esperando permiso para seguir abandonándote sin culpa. Y esa es la raíz del autoengaño. Transformar el sacrificio en virtud. Mírate con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has vuelto donde no te quieren solo para evitar sentirte solo? ¿Cuántas veces has inventado excusas para justificar el desprecio solo para no enfrentar tu necesidad de aprobación? Te conviertes en tu propio carcelero, y cada palabra de justificación que pronuncias es otra vuelta de llave en la cerradura de tu prisión emocional. No estás atrapado por el amor, estás atrapado por tu adicción al sufrimiento conocido. Prefieres el infierno familiar a la libertad desconocida. Y por eso repites los mismos patrones, cambias de rostros pero no de dinámica. Porque aún no te has hartado lo suficiente de traicionarte. Porque aún prefieres el consuelo de las excusas al peso de la responsabilidad. Te digo esto no para herirte, sino para abrirte los ojos. Cada vez que ruegas, estás reafirmando que no vales sin el otro. Estás confirmando tu inutilidad emocional. Estás aceptando, sin decirlo, que necesitas rebajarte para merecer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo sabes, pero prefieres hacer como si no lo supieras, porque si lo admites, tendrás que cambiar. Has invertido tanto en la narrativa de la víctima que ahora cambiar te parece traición. Traición a tu historia, a tus heridas, a tu identidad de sufrimiento.
Porque si dejas de rogar, ¿quién serías sin ese dolor que te define? ¿Quién serías si ya no pudieras culpar a nadie por tus vacíos? El cambio te asusta, porque implica morir simbólicamente, pero esa es la única muerte que te salva. Seguir rogando es... Deja de mentirte. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a darte el valor que tú no te das. Nadie va a respetarte más de lo que tú te respetas. Todo lo que atraes es un espejo de tu relación contigo mismo. Y mientras tu diálogo interno esté cargado de culpa, necesidad y desesperación, seguirás atrayendo escenarios que reflejan exactamente eso. Tu problema no es que nadie te valore, es que tú te colocas donde sabes que no serás valorado. Buscas inconscientemente confirmaciones externas de tu creencia interna de no ser suficiente. Por eso, incluso cuando aparece alguien que te trata bien, lo saboteas, porque no sabes recibir sin rogar, no sabes amar sin desesperación, no sabes existir sin necesidad. Y aquí estás viendo este video no porque no sepas todo esto, sino porque te cansas de hacer de cuenta que no lo sabes, porque ya no puedes seguir sosteniendo el personaje de víctima sin que algo dentro de ti grite por autenticidad. Porque sabes en lo más profundo que rogar es la forma más lenta y dolorosa de desaparecer. Y porque una parte de ti, aunque sea pequeña, ya no quiere desaparecer más. Si te quedas hasta el final, no lo hagas buscando consuelo. Hazlo porque ya no soportas seguir mintiéndote. Porque tal vez, solo tal vez, esta vez sí estés dispuesto a mirarte sin máscaras y a descubrir que todo lo que estás buscando en el otro lo has estado suplicando porque aún no tuviste el coraje de darte a ti mismo lo que tanto necesitas. Cuando dejas de rogar, no es el mundo el que cambia, eres tú quien deja de mentirse, porque el acto de rogar no comienza con una súplica externa, sino con una rendición interna. Es el instante en que una parte de ti renuncia a su propia valía para comprar a bajo precio un poco de validación ajena. Y nadie se da cuenta cuando cruza esa línea, porque lo hace en silencio, en pequeñas transacciones emocionales diarias. Respondes rápido a quien te ignora, sonríes ante quien te desprecia, te quedas donde no eres deseado. Luego te preguntas por qué te sientes vacío. No estás solo, estás exiliado de ti mismo. Rogar no es solo una acción, es una estructura psíquica donde cada decisión está contaminada por una necesidad de pertenecer que jamás ha sido satisfecha en tu infancia. La raíz más profunda del que ruega no es la falta de amor del otro, sino el trauma no resuelto de no haber sido visto cuando más lo necesitaba. El niño que creció sintiendo que debía portarse bien para ser querido, que debía hacer méritos para recibir afecto, que debía desaparecer para no incomodar, hoy es un adulto que suplica en voz baja: «Puedo quedarme, aunque no me ames». Esta mentalidad es más común de lo que parece, pero pocos tienen el valor de reconocerla, y menos aún de desmantelarla, porque desarmar esta estructura implica tocar la herida original, la que fue tapada con años de complacencia, de resignación, de migajas emocionales. Rogar es el síntoma, no la causa. Y si no entiendes lo que estás anestesiando con tu súplica, seguirás reconstruyendo la misma jaula con rostros diferentes. La consecuencia inmediata del que ruega no es la pérdida del otro, sino la destrucción progresiva del yo. Cada vez que te quedas en un lugar donde tu presencia es tolerada, pero no celebrada, estás desmantelando tu autoestima con tus propias manos. La herida no es lo que te hacen, sino lo que tú te permites aceptar. Y cuando eso se convierte en hábito, tu identidad se deforma. Ya no sabes quién eres sin necesidad, sin urgencia, sin esa constante tensión por ser suficiente. Tu sistema nervioso aprende a vivir en alerta, tu mente se adapta a la hipervigilancia emocional, y lo más trágico, tu corazón se vuelve adicto a la incertidumbre. Así, sin darte cuenta, te conviertes en cómplice de tu propio dolor. La mayoría no lo ve porque ha romantizado su esclavitud. Llaman luchar por amor a lo que en realidad es una incapacidad de poner límites. Confunden persistencia con dependencia emocional. Y en ese enredo semántico justifican años de abandono disfrazado de fidelidad. Pero no es amor lo que los sostiene allí.
Es miedo. Miedo a no tener una historia que contar. Miedo a enfrentar el silencio que viene después de irse. Miedo a ser olvidados. La vida del que ruega no es trágica por lo que pierde, sino por lo que nunca se atreve a reclamar. Su libertad. Y esa libertad no empieza cuando el otro cambia, sino cuando tú dejas de tolerar lo intolerable. El primer paso real para salir de este patrón no es afirmarte frente al otro, sino desprogramarte internamente. Porque rogar no es solo un acto, es una narrativa. Una historia que te has contado tantas veces que ya parece verdad. No soy suficiente por mí mismo. Esa creencia necesita ser extirpada, no discutida. Y para hacerlo, debes dejar de buscar pruebas externas que la desmientan, porque siempre las filtras con el mismo lente distorsionado y comenzar a actuar como si ya fueras digno. Aunque no lo sientas, aunque no lo creas, aunque todo en ti grite lo contrario. Porque el cambio real no ocurre cuando lo crees, sino cuando te atreves a actuar en contra de tu programación. El segundo nivel de esta autopsia emocional revela algo aún más brutal. No solo ruegas por amor, también ruegas por respeto, por atención, por inclusión. En el trabajo aceptas tareas humillantes porque es lo que hay. Con tus amigos toleras comentarios hirientes porque así son ellos. En tu familia bajas la cabeza ante abusos emocionales porque son tus padres. Y ese patrón es más dañino aún porque está normalizado. Lo que te niegas a enfrentar es que cada uno de esos actos de sumisión refuerza un mensaje silencioso. No merezco más. Esa idea se convierte en el núcleo de todas tus relaciones. Por eso no importa cuánto te esfuerces. Mientras tu autoestima esté secuestrada, todo lo que construyas será desde la escasez. No hay transformación sin confrontación. Y esto implica mirar de frente lo que tanto has querido evitar, que te has construido en función de ser aceptado, no de ser auténtico. Cada vez que ocultas tu opinión por miedo a incomodar, cada vez que cedes tus límites para no parecer egoísta, cada vez que ríes para no ser percibido como difícil, estás rogando. No lo haces de rodillas, pero sí desde la invisibilidad. Y lo peor de todo, piensas que esa estrategia te hará ser querido, pero solo te convierte en una sombra, y nadie ama una sombra. Te toleran, te usan, te mantienen cerca, pero no te aman, porque ni tú te muestras, ni tú te eliges. El que ruega no está esperando amor, está esperando permiso para existir. Pero ese permiso nunca llega, porque el mundo no puede darte lo que tú no te atreves a reclamar. Vivimos en una cultura donde el sacrificio se premia, pero lo que no te dicen es que muchos terminan sacrificando su alma en nombre de una pertenencia que nunca se concreta. Estás agotado y con razón, porque vivir rogando desgasta más que cualquier trabajo físico. Desgasta tu alma, tu capacidad de creer, tu deseo de levantarte, y entonces dices, estoy cansado del amor. No, estás cansado de traicionarte, porque rogar desgasta más que perder. Al menos la pérdida te da claridad. El ruego solo prolonga tu agonía. Aquí es donde entra el cambio estratégico, y no es una fórmula mágica, sino un proceso estructural. Necesitas reconstruir tu identidad sobre una base que no dependa de ser necesitado. Eso implica aprender a frustrarte, a perder, a decepcionar, y aún así seguir eligiéndote. Significa dejar de vivir para agradar y empezar a vivir para respetarte. Y no es cómodo, porque al principio te sentirás culpable, rechazado, egoísta. Pero esos síntomas son señales de que estás rompiendo tu viejo sistema. Si no te duele, no estás cambiando nada real, porque lo real no es cómodo, es brutal, pero también es liberador. Y si lo soportas, si lo atraviesas, del otro lado hay algo que nunca has experimentado: paz sin necesidad. La tercera capa de este patrón autodestructivo se manifiesta en cómo repites tus elecciones. No estás con personas que te hacen daño, sea por accidente, sino porque resuenan con tu autoimagen. Una parte de ti cree que no mereces más, y por eso lo que se siente familiar, aunque duela, también se siente correcto. Es el fenómeno del trauma bonding.
Te vinculas no por lo que recibes, sino por lo que te resulta reconocible emocionalmente. Y si lo que reconoces es indiferencia, abandono, manipulación, entonces eso es lo que buscarás una y otra vez hasta que decidas que prefieres estar solo con tu incomodidad que acompañado en tu autodestrucción. Esa decisión marca la diferencia entre repetir tu historia o escribir una nueva. Más que buscar relaciones sanas, necesitas dejar de necesitar relaciones para sentirte completo. Porque mientras sigas esperando que otro te valide, seguirás siendo vulnerable al ruego. La verdadera libertad emocional no está en tener a alguien que te elija, sino en poder decir no sin miedo a desaparecer. Y eso no se aprende con afirmaciones frente al espejo. Se aprende en el campo de batalla diciendo basta cuando todo tu cuerpo quiere quedarse, retirándote cuando aún amas, desconectándote cuando aún duele. No porque no sientas, sino precisamente porque sientes, y eliges no traicionarte. Ese es el núcleo de la verdadera fuerza, elegirte incluso cuando nadie más lo hace. Pero para llegar ahí necesitas atravesar tu mayor miedo, la soledad, porque debajo de cada súplica hay un terror infantil a quedar solo en la oscuridad. Por eso ruegas, porque piensas que si te vas, desaparecerás, que si no suplicas, nadie te recordará. Pero ese miedo no es real. Es una memoria emocional distorsionada que sigues proyectando en tu presente, y mientras no lo enfrentes, seguirá dirigiendo tu vida desde las sombras. Solo cuando decides estar solo, de verdad, descubres que no mueres, sino que renaces, que tu valor no depende de ser visto, sino de verte tú. Y ese es el verdadero punto de inflexión, cuando ya no necesitas rogar, porque ya no necesitas perderte para ser amado. El último nivel de esta disección psicológica no es solo salir del ruego, sino desarrollar una nueva forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Aquí es donde muchos fallan. Se alejan de lo que les hace daño, pero no construyen nada nuevo, y entonces caen en el vacío. Para evitar eso, necesitas reemplazar la identidad del que ruega con la del que elige, y elegir es un acto activo, no reactivo. No eliges solo al otro, te eliges a ti cada vez que pones un límite, cada vez que te sostienes en tu incomodidad, cada vez que no cedes ante el miedo. Es un entrenamiento emocional, y como todo entrenamiento, requiere disciplina. Pero si lo haces, un día despertarás y te darás cuenta de que ya no necesitas ser elegido, porque ya lo fuiste. Por ti. No estás roto, pero has vivido como si lo estuvieras. Has caminado por la vida disfrazando tu necesidad como virtud, llamando paciencia a lo que fue miedo, lealtad a lo que fue dependencia, amor a lo que fue resignación. Hoy por fin lo ves. No desde la superficie, sino desde el núcleo. Has rogado por validación no porque fueras débil, sino porque construiste tu identidad sobre una ausencia. Pero esa ausencia ya no puede seguir dirigiendo tu destino. El que suplica es el eco de una infancia sin respuestas, pero tú ya no eres ese niño. Ahora tienes nombre, conciencia y un espejo frente a ti que no puedes volver a esquivar. Seguir igual, después de esto, ya no será inconsciencia, será complicidad. Porque la ignorancia te protegía, pero ahora estás despierto. Y con esa claridad viene una carga que no todos están dispuestos a sostener. La responsabilidad absoluta sobre ti mismo. Ya no puedes culpar al otro, al pasado, al sistema, a tus heridas. Puedes nombrarlos, sí, pero no justificarlos, porque la transformación comienza cuando dejas de preguntarte por qué te pasó lo que te pasó y empiezas a preguntarte por qué sigues permitiendo que eso dicte tu vida. No se trata de perdonar, se trata de cortar el hilo invisible que te mantiene atado a una versión tuya que ya ha expirado. Has vivido esperando que algo externo cambie, que el otro despierte, que el amor sane, que el tiempo cure. Pero el tiempo no cura. Solo cubre con polvo lo que no te atreves a enfrentar, y tú ya no tienes el lujo de seguir esperando, porque cada día que repites el patrón, tu alma se encoge un poco más. No hay neutralidad. O evolucionas o te extingues.
O te eliges o te pierdes. No hay punto medio para quien ha visto con claridad. Ya no puedes mirar a los ojos a esa versión tuya que suplica sin reconocer la traición que implica seguir habitándola. El que ruega está muriendo. Y el que decide vivir no puede seguir agachando la cabeza. Cada vez que toleras lo intolerable, no solo estás aguantando, estás reafirmando que eso es lo que mereces. Y eso es lo que debe terminar hoy. No con palabras, sino con decisiones. No con promesas, sino con actos. Porque ya entendiste que el problema nunca fue que no te amaran, sino que tú no supiste dejar de mendigar amor en lugares estériles. Y no hay redención en esa espera. Solo repetición, solo desgaste, solo el ciclo eterno de alguien que se convence de que cambiará su vida sin cambiar nada dentro de sí. Pero tú ya no puedes mentirte más. La máscara ha caído. Y lo que ves en el reflejo es brutal pero real. No necesitas que te digan más verdades. Las tienes todas. No necesitas más libros, más videos, más consejos. Solo necesitas un acto radical. Elegirte con tanta contundencia que todo lo que no resuene con tu dignidad se vea obligado a caer. Y sí, eso dolerá, porque la libertad duele al principio. Es un vacío que ruge, que exige, que confronta. Pero no hay paz verdadera sin atravesar ese fuego. Y si huyes ahora, volverás. Peor, más cansado, más roto, porque una vez que viste, ya no puedes dejar de ver. Y cada elección contraria a tu verdad se sentirá como un cuchillo girando dentro de ti. Este es el umbral. Y no hay retorno. O avanzas hacia una vida donde nadie más decide tu valor, o te condenas a seguir siendo esclavo de lo que creíste necesitar. Ya no se trata del otro. Nunca se trató. El rostro al que debes enfrentarte es el tuyo. El juicio que más pesa es el que haces al traicionarte. Y la redención que buscas no está en que te amen mejor, sino en que tú dejes de vivir pidiendo permiso para existir. Eso se termina aquí. Porque has llegado al punto donde cada excusa suena hueca, cada aplazamiento es cobardía, y cada no puedo es simplemente no quiero lo suficiente. La culpa ya no sirve, la autocompasión ya no alivia, y la espera se ha convertido en una trampa. Solo queda actuar, cortar, soltar, reconstruir. Desde el vacío, sí. Desde el dolor, también. Pero con una certeza que jamás volverá a abandonarte. No necesitas rogar por lo que tú puedes darte. Tu presencia es suficiente. Tu silencio tiene valor. Tu límite es sagrado. Y si alguien no lo ve, no es tu trabajo educarlo, convencerlo o esperarlo. Es tu deber apartarte, porque elegir quedarte, sabiendo lo que sabes ahora, es renunciar a ti. Y eso, después de todo este proceso, ya no es ignorancia. Es traición premeditada. Mira hacia atrás por un instante. No para quedarte allí, sino para entender el precio de tu silencio, de tu espera, de tu sumisión. Cada vez que callaste, por miedo. Cada vez que te quedaste por necesidad. Cada vez que bajaste la mirada para no incomodar. ¿Vale la pena seguir cargando eso? ¿Tiene sentido seguir cultivando relaciones que se alimentan de tu ausencia? ¿Realmente vas a seguir sacrificando tu alma a cambio de una compañía vacía? Porque si no haces algo ahora, repetirás todo eso, con nuevos rostros, con nuevas excusas, pero con el mismo vacío de siempre. Esto no es un final, es una sentencia suspendida. El diagnóstico está claro, la enfermedad ha sido expuesta, y el tratamiento no puede ser delegado. No habrá salvadores, ni señales mágicas, ni momentos ideales. Solo tú, con tu decisión, con tu miedo, con tu fuerza. Porque la fuerza no es ausencia de dolor, es presencia de voluntad. Es hacer lo que sabes que tienes que hacer incluso cuando duele. Y tú ya sabes, ya no hay confusión, ya no hay ambigüedad. Solo queda la pregunta que definirá todo tu futuro. ¿Tendrás el coraje de actuar como alguien que ha despertado? Todo lo que has vivido hasta ahora fue preparación. Cada herida,
Cada abandono, cada traición, todo te trajo aquí. Y no fue castigo, fue dirección. Porque solo tocando fondo se descubre el suelo real sobre el cual construir una vida propia. Pero seguir cavando ya no es opción. Ya tocaste fondo, ya viste la estructura, ya abriste los ojos. Lo que hagas a partir de este punto será una elección consciente. Ya no puedes decir que no sabías. Y eso te obliga a elegir. Reconstruirte con las herramientas que ahora posees o seguir erosionándote con los hábitos que ya reconoces como destructivos. Te han enseñado a tener miedo del cambio, pero nadie te enseñó a tener miedo de quedarte igual. Y eso es lo que debe cambiar hoy, porque quedarse en el patrón conocido después de haberlo desenmascarado ya no es seguridad, es autoaniquilación. Es dejar que la sombra gobierne tu vida cuando ya has visto la luz. Y esa luz no es externa, está dentro. Siempre lo estuvo, solo que ahora sabes cómo encenderla. Y no necesitas permiso, solo decisión, solo verdad, solo acción, porque todo, lo demás es autoengaño con fecha de caducidad. No esperes a estar listo, nadie lo está. No esperes a sentirte fuerte. La fuerza viene después de actuar, no antes. No esperes que el otro cambie. Cambia tú y todo lo demás se reconfigurará. Porque este no es un mensaje de esperanza fácil. Es un grito silencioso de urgencia interna. Has sido espectador demasiado tiempo. Ahora es momento de tomar el timón, de elegir con quién caminas, dónde habitas, qué toleras. Porque si no eliges, elegirán por ti. Y tú volverás al mismo lugar del que estás tratando de escapar. No habrá aplausos, no habrá garantías, solo la paz de saber que por fin estás. Este es el último espejo. Ya no necesitas que nadie más te diga lo que vales, lo sabes. Ya no necesitas señales, las viste todas. Ya no necesitas tiempo, lo has tenido. Solo queda una pregunta que arde en tu conciencia como una llama inextinguible. ¿Vas a hacer lo que sabes que debes hacer? ¿O vas a seguir fingiendo que no lo sabes? La respuesta no requiere palabras, requiere acción. Y esa acción, por primera vez en tu vida, depende únicamente de ti.